Asamblea Nacional, de inmediato, en vivo. Del reglamento interior y debate de Ahora desde el ciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, donde continúa en desarrollo la sesión ordinaria pautada para esta tarde 30 de septiembre del año 2025, en desarrollo el tercer punto establecido para la agenda parlamentaria. Este punto tiene que ver con la presentación de un proyecto de acuerdo en resguardo y defensa del honor de las pescadoras y los pescadores venezolanos en nuestro mar Caribe. Importante participación y agenda que plantea hoy la Asamblea Nacional en cuanto a este punto, tomando en consideración las constantes y groseras amenazas del imperio estadounidense en el mar Caribe venezolano. Saludos, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo venezolano. Bueno, hoy tengo el honor de presentar este acuerdo y previo a ello una breve reflexión. ¿Ustedes se acuerdan el embuste de que las sanciones son solo contra altos jerarcas del régimen? ¿Se acuerdan? Y con ello buscaron pulverizar y devastar la economía venezolana y familiar. ¿Se acuerdan que después nos dijeron en una campaña que iban a hacer que regresaran los familiares nuestros que se fueron productos de la guerra económica? Y luego de la derrota política los persiguieron y aplaudieron el secuestro de niños y jóvenes en ese detestable campo de concentración llamado Secote, incluso seguidores de oposición. ¿A quién persigue el ICE? Si no es a venezolanos sin distinción ideológica. Digo todo esto porque cuando vinieron con esta mala película barata del Cartel de los Soles, nos quisieron vender la idea en su narrativa de que eso iba a ser simplemente una operación quirúrgica contra esos fulanos altos jerarcas del Cartel de los Soles. Hoy todo el mundo sabe que es mentira. Demostradas evidencias, razones y argumentos nacionales e internacionales han dicho y demostrado que el negocio de la droga no pasa por costas venezolanas, que Venezuela se combate el narcotráfico y se seguirá combatiendo desde que la revolución llegó a Venezuela. Pero bajo la narrativa del Cartel de los Soles vimos tristemente cómo atacaron y ajusticiaron unas lanchas que andaban en el Caribe sin pruebas, sin investigaciones, sin ninguna causa penal que tuvieran en curso ni demostrada. Y yo me pregunto, y se los digo a ustedes, compatriotas, ¿será la lancha esa el fin en sí mismo? Si para nadie es un secreto que en esa lancha jamás cabería la droga que abastece toda la cultura de drogadicción que ha cundido a Estados Unidos y que se abastece por el Pacífico. Pareciera que lo que está sucediendo con la lancha es un objetivo simbólico, es un ataque simbólico al gentilicio venezolano. Usted sea chavista o no, usted esté consciente de esto o no, o esté de acuerdo o no, usted es víctima de una criminalización de la identidad venezolana que está siendo atacada en esa triste película que nos quieren vender de venezolano igual delincuente, igual dispárales, igual explótenlos por los aires. Y es muy peligroso eso que se está viviendo. Afortunadamente, y lo hemos visto, lo decía el primer vicepresidente, hemos visto como en los consejos de paz y soberanía hay un absoluto consenso nacional en rechazo a la invasión, en rechazo a toda esa agenda de agresión que se está viviendo en el Caribe. Hoy vemos cómo todo ese proceso de ajusticiamiento del gentilicio venezolano lo están haciendo a través de un referente fundamental nuestro, que es el pueblo pescador. Y aquí voy a dar elementos de lo que significa el pueblo pescador y por eso lo atacan a él. El pueblo pescador, me lo decía el compañero historiador Juan, en la historia de Venezuela se transformó en armada y liberó las luchas navales cuando la independencia. El pueblo pescador, cuando la guerra económica nos llenó de alimento nuestros hogares, y lo digo como testimonio personal. Yo viví en un pueblo en Paraguaná, en un pueblo pescador en Paraguaná, y a mis hijas me salvó la vida el CLAP y los pescadores de Paraguaná. Y yo gracias a ellos le debo que sobreviví a la guerra económica. El pueblo pescador, en esos más de 2.400 kilómetros de costa que tenemos de Castillete a la desembocadura del río Esequibo, se ha dedicado a defender la soberanía y la integridad nacional. Y ustedes saben la respuesta que tuvo el pueblo pesquero ante ese ataque al gentilicio venezolano a través de la imagen de destruir lanchas pesqueras. Alistarse absolutamente todos, desde Paria a Paraguaná, en la milicia nacional bolivariana.
Y además vimos también cómo constituyeron su Consejo Pesquero Sectorial en defensa de la paz y la soberanía. Por eso y por todo ello, el pueblo pesquero para nosotros es un símbolo de dignidad, de arraigo y de defensa cultural. Aquí, desde Alí Primera, referente nuestro, hasta cantantes comerciales como Guaco le han cantado a los pescadores. Usted cuando va a la playa, a usted no le preguntan si echa visto o no antes de servirle un sancocho de jurel. El pescador y la pescadora significan lo más genuino de la identidad venezolana y eso es lo que pretenden destruir, ese símbolo de dignidad y de referencia de unidad nacional y de producción que ha significado la recuperación económica a través de la pesca. Por todo ello, presidente, yo quiero decir esto también en un mensaje a ese supremacismo anglosajón que no tiene al Mar Caribe de frente, sino que lo tiene de espalda, que no tiene callos, a diferencia de nuestros pescadores, que no comen carite, que no comen cujinúa, que no comen tucagua. ¿Ustedes saben lo que comen? Por decencia no lo voy a decir. Comen comida rápida. Vean el misil y verán lo que yo digo que comen. Ellos, cada vez que incursionan en el Caribe, lejos de traer alegría y alimento, como si traen los pescadores, traen invasión, destrucción, sangre y basura, como lo estamos viendo ahorita con sus incursiones en el Mar Caribe. No traen nada bueno para los pueblos costeños de todo nuestro inmenso mar. La potestad sagrada del Mar Caribe se le debe a los pueblos pesqueros y por eso rendimos hoy homenaje en este Parlamento, en el Poder Legislativo de Venezuela. Es por ello, presidente, que yo solicito permiso a ustedes, a la Junta Directiva, para leer el presente acuerdo. Acuerdo en resguardo y defensa del honor de las pescadoras y los pescadores venezolanos en nuestro Mar Caribe, considerando que el despliegue militar emprendido por los Estados Unidos de América en el Mar Caribe forma parte de una escalada de agresión y amenaza permanente a la soberanía y la paz, así como el bienestar de la República Bolivariana de Venezuela y del resto de la región latinoamericana y caribeña, ensañándose principalmente contra pescadoras y pescadores cuya noble labor es alimento y vida esencial para el desarrollo económico y social de nuestro país, como fundamento de nuestra identidad cultural y gentilicio, que los Estados Unidos de América han interceptado y atacado ilegalmente barcos y lanchas pesqueras en la zona económica exclusiva de la República, violando nuestra soberanía e integridad territorial y todas las normas del derecho internacional y vulnerando gravemente los derechos humanos de nuestro pueblo pescador, que la Asamblea Nacional, conjuntamente con los poderes públicos del Estado y el pueblo venezolano todo, denuncian ante la comunidad internacional estas graves agresiones y la crueldad explícita con la que los Estados Unidos de América sataniza y criminaliza a nuestras trabajadores y trabajadoras del mar, con el único propósito de justificar una escalada belicista contra Venezuela para forzar un cambio de régimen, por cuanto la revolución bolivariana constituye una verdadera piedra de tranca en sus esfuerzos de colonizar nuevamente la región latinoamericana y caribeña, que en atención a estas amenazas se instaló el Consejo Sectorial de Pescadoras y Pescadores para la Soberanía y la Paz en todos los estados costeros del país, como parte de una estrategia nacional para resguardar y fortalecer la defensa de nuestra soberanía marítima. Acuerda, primero, honrar la valentía y gallardía de nuestras pescadoras y pescadores en la defensa y resguardo de la patria, como fuerza impulsora para garantizar la paz en nuestras costas caribeñas y en toda la nación. Segundo, rechazar cualquier ataque o amenaza que viole la soberanía e integridad territorial de la patria, así como también cualquier acción que obstruya la actividad y el crecimiento económico de la nación. Tercero, denunciar ante todas las instancias nacionales e internacionales la flagrante violación de los derechos humanos y del derecho al desarrollo del pueblo venezolano, particularmente de las trabajadoras y trabajadores de la pesca. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, dado y firmado y sellado en el Palacio Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 30 días del mes de septiembre de 2025, año 215 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. Por el honor y la dignidad del pueblo venezolano, de ese bastión de dignidad que significa el pueblo pescador, que hizo morder el polvo a la agresión y la incursión que hicieron con la Operación Gedeón, en honor a ellos y a esa primera línea de combate en defensa de la paz, la identidad y el gentilicio venezolano. Que vivan los pescadores,
Que viva la patria y que viva nuestro derecho a vivir en paz y en soberanía. Muchas gracias. Bien, escucharon ustedes la intervención del diputado Alvarado en este punto relacionado con presentar ante el Parlamento un acuerdo en resguardo y defensa del honor de las pescadoras y pescadores venezolanos en nuestro Mar Caribe. Ha destacado la dignidad de arraigo y referencia cultural que simbolizan los hombres y mujeres del mar en nuestro país. También ha destacado la importancia y el trabajo que hacen las pescadoras y pescadores para llevar alimento a la mesa de los venezolanos ante las diversas agresiones. Perdóneme que me entremeta y me inmiscuya. Ante las diferentes agresiones a las que es sometida el pueblo venezolano, como la guerra económica que implementó el imperio estadounidense contra nuestro país. En este sentido, el diputado Alberto Alvarado también ha destacado esa labor de los hombres y mujeres del mar. Por esta razón se ha presentado ante el Parlamento este acuerdo en resguardo y defensa del honor de las pescadoras y pescadores. Es importante mencionar también que durante la instalación de los consejos sectoriales por la soberanía y la paz también se ha instalado el sector relacionado con la pesca en nuestro país. Me hace cambiar el comienzo. El tema no es la pesca ni es la caza. El tema es el país. Un extraño motivo genera paz y paciencia en la pesca. La misma tiende a surtir serenidad en la mente. 3/4 partes de la superficie del globo terráqueo es agua. Eso quiere decir que el triple de la paz está en el agua. La caña de pescar siempre será mejor que un misil. En este caso que hoy viene a Cámara, es un caso que abordamos desde el mismo día. Y el debido proceso y los que se llaman policías del mundo o tribunales del mundo hablaron del debido proceso. Bombardearon unas lanchas, no se sabe dónde, porque por lo menos no nos han dicho dónde, porque solamente dicen que es agua internacional y dicen que son venezolanos. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Quién le hizo el seguimiento, la traza para ver que ellos eran unos pescadores que salían de un sitio e iban a llegar al otro? ¿Cuál era ese sitio? El de donde salieron y a donde llegaban. Y a donde llegaban no es el sitio donde siempre llegan los que lo llevan y lo que llevan, y resulta ser que pareciera que les gusta mucho allá, porque parece que les mueve su economía interna, pero al de tal. La identidad de cada uno de ellos, ¿dónde queda? ¿Dónde está el debido proceso? Es verdad que ellos tenían el derecho de morir como quería, como a ellos les gustaba morir, a quien no le gustaba, a quien de repente pareciera que fue que le dejó de gustar, porque pareciera ser que tienen años gustándole y gustándole y gustándole, lo que ahora de la noche a la mañana, por un pretexto político, ahora se creen que son saneadores de psicotrópicos o parecidos y similares. La seguridad del destino. ¿Y no será mejor que quienes se ocupan de bombardear, bombardeen a los que pertenecen, a los que permiten entrar? Porque es que resulta que el problema es interno de ellos, no es un problema externo, porque no solamente es Venezuela. Pero es que además hay un momento donde dicen que la operación se llamaba Pacífico 200, y hasta donde me dan mis conocimientos de geografía, el Pacífico no queda de este lado. En esta asamblea y en Venezuela siempre buscaremos pescar la paz, y pescar la paz es una necesidad que tenemos todos. Por consiguiente, señor presidente, señores diputados, vamos a apoyar este acuerdo y no lo vamos a dejar de hacer sin tratar de recordar que nuestro real interés de pesca es arrastrar la paz, porque siempre será preferible una pesca de arrastre de paz a un misil
que sea el que bombardee a inocentes o a culpables. Es todo, señor presidente, señores diputados. Bien, escuchaban la intervención del diputado José Gregorio Correa en este tercer punto en la agenda legislativa que tiene que ver con este proyecto que se ha presentado ante la Cámara del Parlamento venezolano, un proyecto en el resguardo de nuestras pescadoras y pescadores. Esto en el contexto de los recientes y groseros ataques que ha realizado el imperio estadounidense en nuestro mar Caribe. También han destacado las diputadas y diputados que han tomado el derecho de palabra durante esta tarde la importancia que reviste la labor de los pescadores para nuestro país. Y 2020, 841.000 estadounidenses fallecieron por sobredosis debido a opiáceos, a sustancias derivadas de la planta de la dormidera, que va desde la morfina a la heroína, todos los medicamentos y todas las sustancias consideradas así como opioides u opiáceos provienen de la misma fuente. Así como son utilizados como poderosos analgésicos, también forman parte de las sustancias ilegales comercializadas sobre todo en Estados Unidos y en Europa en la forma de fentanilo. Pero de esas 841.000 personas que fallecieron por la epidemia de opiáceos en los Estados Unidos de América, 500.000 fallecieron por sobredosis de opiáceos debidamente recetados en farmacias de los Estados Unidos de América y por la acción criminal brutal de la empresa Purdue Pharma, que fue conocida como una de las empresas con mayor inclinación y preocupación por el arte y por las donaciones, porque hasta un ala tenían del Museo Metropolitano de Nueva York, el ala Purdue. Esos bárbaros, esos criminales, esos narcotraficantes, que siempre votaron al Partido Republicano y que se han liberado de la responsabilidad que tienen sobre esas muertes, lograron que la administración que se encarga del tema de las drogas en los Estados Unidos de América les permitiera que en las cajas de los medicamentos opiáceos, la oxicodona que ellos comercializaban, se colocara expresamente la frase: este medicamento no produce adicción. Y concomitantemente con eso, aumentaron la concentración de codeína, de opio, de codeína en ese medicamento. Es decir, la verdadera causa de la espantosa epidemia de adicción a opiáceos en los Estados Unidos de América y las muertes, en su gran mayoría, fueron debidas a la acción de una empresa farmacológica que siempre donaba para el Partido Republicano y sus candidatos a la presidencia de la República. Es la verdadera causa, no solamente porque les permitieron colocar en las cajas que no producía adicción, y era codeína, era opio, que se vendía libremente en las farmacias, sino que compraron médicos a todo lo largo del territorio de los Estados Unidos de América para que los médicos les dijeran a los pacientes que podían consumir de manera crónica e indefinida esos medicamentos. De manera que pacientes con dolores crónicos, con dolores de espalda, con traumatismo, que habían sufrido accidentes, con dolores derivados de cáncer, con dolores derivados de trastornos neurológicos, consumían libremente, del mismo modo que cuando surgió la talidomida, fue un medicamento especialmente diseñado, comillas, por las farmacológicas para ser administrados en mujeres embarazadas, hasta que empezaron a nacer los que hoy tristemente se conocen como
los hijos de la talidomida, es decir, los niños que empezaron a nacer sin piernas y sin brazos, producto de la acción directa de ese medicamento sobre el feto. Es decir, si de verdad hubiera una intención real, verdadera, de actuar en contra de las verdaderas causas de la epidemia de opiáceo en los Estados Unidos de América, no habría que bombardear lanchas con personas pobres, como las ha llamado de manera muy valiente el presidente Petro, sino que hay que bombardear la sede del laboratorio Farmacia Pardue en los Estados Unidos de América y poner preso a los dueños de ese laboratorio. Es allí la hipocresía, la inmensa hipocresía. Le atribuyen al pobre Jorge Luis Borges, y digo pobre Jorge Luis Borges, no porque no crea que es el más grande escritor en la lengua castellana, para lamento de los españoles, porque si alguien ha enseñado a los españoles cómo se escribe bien en castellano, son los escritores latinoamericanos. Pero al pobre Borges le vienen atribuyendo frases apócrifas, de las que no se puede defender porque está muerto. Y tampoco se defendía cuando estaba vivo, se reía de esas barbaridades. Hasta un poema malísimo, que no es de Borges, por supuesto, pero se lo atribuían a él, que decía, ahora comería más helado, pasearía en calecita. Borges se reía de esa barbaridad que se le atribuían a él. Pero le atribuyen a Borges la frase de que no hay nada peor que una historia mal contada. Ahora, en este caso, la cantidad de falsedades, de calumnias, de mentiras, de tonterías y de futilidades, no hay manera de que se sostenga. No hay forma de que se sostenga. Lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de la República, lo ha dicho el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores con pruebas, lo dijo aquí, en este podio, el ministro Diosdado Cabello. Venezuela no es productor de cocaína ni de ningún tipo de droga. Los niveles de consumo de Venezuela están por debajo del nivel de consumo en otros países del continente americano. Venezuela no es traficante ni distribuidor de drogas al nivel que dice los Estados Unidos de América. Muy por el contrario, si hay un país que ha demostrado éxito en la lucha antidroga, sobre todo desde que expulsamos a la DEA, es la República Bolivariana de Venezuela. Claro, sería risible si no fuera tan peligroso, porque ellos saben. El mismo presidente Donald Trump dijo en Naciones Unidas que no habían encontrado lanchas con drogas en el Caribe, unas pocas. Parece que sí han encontrado, como por ejemplo, un imbécil de estos que todos los días solicita invasiones contra Venezuela desde Miami, porque así es fácil pedir invasiones, destrucción y muerte. Y dice que capturada, lo pone en su cuenta de X, capturada lancha con 3.000 kilos de cocaína, duro golpe al cartel de los soles liderados por Nicolás Maduro. Y una periodista, representante del clan MAGA en los Estados Unidos de América, le dice, no seas imbécil, esa droga fue incautada frente a las Islas Galápagos, yo no sabía que Maduro había invadido las Galápagos. Es así, 3.000 kilos de cocaína incautados en una lancha en frente de las Islas Galápagos. Y Manuel Rincón dice, duro golpe al cartel de los soles. Hay gente feliz, gente contenta en esta historia mal contada, en estas mentiras, en estas calumnias. Los narcotraficantes, Daniel Noboa, que sigue sacando cocaína con las cajas de los plátanos que exporta.
Claro que hay gente feliz. Los narcotraficantes colombianos, Álvaro Uribe debe haber hecho una fiesta en su hacienda, porque el 85% de toda la droga en forma de cocaína, no estoy hablando del fentanilo, que llega a los Estados Unidos de América, pasa por el Océano Pacífico, sale por el Océano Pacífico. Y mientras esas lanchas buscan un casus belli en el Caribe, violentando la condición pacífica que se me ha tenido de manera histórica, desde que los países de América logramos la independencia, el libre tránsito de droga por el Caribe sigue intacto. Las rutas de la droga en los Estados Unidos de América se llaman así. Los clanes del narcotráfico se reparten las más importantes avenidas y autopistas que atraviesan los Estados Unidos de América de norte a sur y de este a oeste. Para ti esta, para mí esta, para ti esta. Qué curioso. Ustedes no se han puesto a pensar por qué nadie refiere grandes incautaciones de drogas en los Estados Unidos de América. Si es el primer consumidor de cocaína del planeta entero, quien se mete esa droga por la nariz no son los venezolanos y las venezolanas, son los habitantes de los Estados Unidos de América. ¿Y dónde está la plata producto de la venta de esa droga? ¿Dónde va? ¿Va a las zonas pobres de América del Sur o de Centroamérica? No. Dicen que la base de la construcción, el auge inmobiliario del estado de Florida y de la ciudad de Miami, es producto del lavado brutal que se hizo del dinero del narcotráfico en los 70, en los 80 y en los 90. Y mientras hablan de la erradicación del tráfico de drogas, disminuyen los presupuestos del Estado para la atención médica y tratamiento de las personas con adicciones, porque la adicción a cualquier droga es una enfermedad, sea cual sea la adicción al alcohol, a la cocaína, a los opiáceos. Redujeron el Medicaid, redujeron los presupuestos para que Medicaid atendiera a estos pacientes adictos al opio, que fueron hechos adictos al opio por las farmacéuticas estadounidenses. Hipocresía, calumnia, mentira, falsedad. Hoy dice un editorial del New York Times que frente a los hechos presentados, porque el representante del gobierno de Biden dijo hace unos pocos días que es completamente falso, que no existe el cartel de los soles, que eso es mentira, lo dijo Juan González, ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden. Que el cartel de los soles no existe, lo dijo. Dijo, es absolutamente falso que el presidente Maduro tenga algún tipo de relación o de control sobre el Tren de Aragua. Y la periodista Patricia Yaniot, por supuesto, le dijo, eso es exactamente lo que opina Nicolás Maduro. Y Juan González le respondió, no, esa es la conclusión en documento hecho por la Central de Drogas de los Estados Unidos de América, la DEA, que dice que el cartel de los soles no existe, la DEA, y que es absolutamente falso. Lo dicen todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos de América, el bendito tema del Tren de Aragua. Con la mentira del Tren de Aragua agarraron a 252 venezolanos y los llevaron a un campo de concentración en El Salvador. Ahorita está completo y plenamente demostrado que eso era absolutamente falso, que eso era una mentira más, porque la necesitan para poder agredir, para poder atacar. Falso. El Tren de Aragua, si alguien ha tenido un éxito rotundo en enfrentar a las bandas delictuales, se llama Nicolás Maduro, presidente de la República Constitucional. Presidente constitucional de esta República. Entonces uno ve seguramente a esos grandes ejecutivos de Purdue Pharma yendo a las grandes fiestas en la Met Gala y en las reuniones y en la Casa Blanca. Y son los verdaderos causantes de la epidemia de opio en los Estados, de la moderna epidemia de opio en los Estados Unidos de América. Pero además sigue la falsedad.
¿Cómo es? En ese editorial del New York Times decían que lo que están haciendo con estas lanchas en el Caribe es una mancha moral para el ejército de los Estados Unidos de América. Es una mancha moral porque va en contra de absolutamente toda la normativa legal internacional en materia marítima y va en contra de los derechos más elementales que tiene el ser humano, el derecho a la defensa, el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito y el derecho a la actividad económica. Porque se vanaglorian. El secretario Rubio dijo, los volamos por los aires, son seres humanos. No hay forma de saber si eran narcotraficantes o no, porque según Rubio, es que la droga se diluyó en el mar y está por ahí, vaya y búsquenla. Así lo dijo. Los volamos por los aires. Lo mismo que decía Adolf Hitler, lo mismo que decía Hermann Göring. La cosificación del ser humano, convertir al ser humano en fardos, en cosas, en seres desechables, incluidos los estadounidenses que sufren de adicción a opiáceos y que sufren de adicción a drogas y que en este momento no pueden recibir tratamiento por los recortes en los presupuestos. El 15 de febrero de 1898, repito la fecha, 15 de febrero de 1898, un barco estadounidense explotó de manera misteriosa y extraña, el Maine. Y de inmediato, después de la explosión de ese barco, comenzó toda la prensa amarillista de los Estados Unidos de América a señalar que la explosión del barco era razón suficiente para que se iniciara una guerra entre los Estados Unidos y España. Y en efecto Estados Unidos declaró la guerra a España. El argumento, la excusa, el casus belli, la explosión del USS Maine. Y el 2003, las armas de destrucción masiva en manos de Irak, el frasquito que mostró haciendo el ridículo más espantoso el general Colin Powell, que presentó un frasquito con un líquido en el Congreso de los Estados Unidos de América, señalando que ahí estaba la prueba de las armas de destrucción masiva. Después de los miles y miles de muertos, incluidos civiles, ahora sí dicen, con el mayor desparpajo, nunca existieron las armas de destrucción masiva en Irak, después que destruyeron un país, otrora próspero, después que destruyeron el país más próspero del Medio Oriente y del norte de África, me refiero a Libia. Ahora uno oye y ve, asombrado, a los de siempre en Miami, pidiendo, no, es que las bombas solamente van a caer en las cabezas de los chavistas. Bien lo dijo Alberto, exactamente lo que decían de las sanciones. Utilizaron a los migrantes con fines electorales y cuando ya no les sirvieron, dijeron que eran criminales, que eran miembros del Tren de Aragua y que eran narcotraficantes y que estaban bien llevados al Secot, al campo de concentración en El Salvador. Ahora están diciendo la misma cosa. Ni siquiera son capaces de inventar una historia más o menos creíble, de inventarse, qué sé yo, una banda de narcotraficantes que aguante aunque sea una miniserie de 6 capítulos de Netflix. Una historia mal contada, un cuento burdo, una mentira, una calumnia, una falsedad. Ni ellos mismos se creen esa historia. Ni ellos mismos. Porque no les importa. Porque son los supremacistas. Porque se creen con derecho a asesinar personas. Es por eso que ayer en la reunión del Consejo de Soberanía y Paz de esta república, que ha tenido un inmenso auge, que ha tenido una respuesta fervorosa por parte de todo el mundo. Aquí no se le está preguntando a nadie
por quién militas y hacia quién están dirigidas tus preferencias políticas, sociales, religiosas. No. Del mismo modo como no se le pregunta a nadie cuál es tu bandera, porque todo el que nació en esta tierra tiene una sola bandera y tiene 8 estrellas, no 50. Un solo escudo, un solo himno, una sola tierra, un solo territorio. Es una cosa elemental. Aparece un músico venezolano a quien no conozco, nunca en mi vida he escuchado ninguna de sus canciones, no se encuentran entre mis preferencias musicales, donde sí incluyo a Taylor Swift. Soy Swiftie, lo tengo que confesar. El disco de los poetas torturados es un gran disco, en mi humilde opinión. Y se pone una franela que fue tildada casi como que un crimen de lesa humanidad, una franela que decía: yo vivo en Venezuela y no quiero guerra. ¿Y quién quiere guerra si vive en Venezuela? La próxima vez que el tal Danny Ocean vuelva a cantar al amor, ¿cuándo volveré a Venezuela? Recuérdenle que está promoviendo el asesinato de personas, está promoviendo que caigan bombas sobre esta república, está promoviendo acciones militares y eso está penalizado en esta Constitución y es por eso que el presidente Nicolás Maduro tiene preparado y listo el decreto de conmoción exterior para castigar y defender la integridad de la República Bolivariana de Venezuela. Se la pasa llorando y chillando el becerro ese de Danny Ocean. Y ni siquiera tiene ningún tipo de prohibición, ni de entrar ni de salir de este país, la bruja esa. ¿Sabe que sí vende disco el becerro? Y sí, bueno, si va contra un venezolano normal, un artista, que dice no quiero guerra. Lo digo yo también, lo dicen ustedes, lo decimos todos los que aquí vivimos. Y lo dice la gente de bien que vive en los Estados Unidos de América también. ¿Que no quieren guerra? ¿Quién va a querer una guerra? ¿Quién va a querer ese horror? ¿Quién va a querer que el Caribe se convierta por primera vez en los últimos 100 años en un territorio de beligerancia, de muerte, de destrucción? Igual que en 1898, igual que en 2003 con las armas de destrucción masiva, ahora la excusa es una figura recién inventada, el narcoterrorismo, el tren de Aragua. Yo me pregunto, ¿es tan débil el gobierno de los Estados Unidos de América que una banda delictual a la que aquí exterminamos pone en jaque y obliga al gobierno de los Estados Unidos de América a movilizar a su Fuerza Armada? Es así. El enemigo más importante que tiene los Estados Unidos de América es una banda delincuencial que aquí pulverizamos. Será ponernos a la orden y decirles cómo se hace, no es tan difícil. Aquí lo hicimos. No solamente al tren de Aragua, al Coqui y al otro y al Conejo y al otro. Se nos salvó Guaidó, cómplice de la banda de los rastrojos. Y esa es otra gran verdad. Si uno revisa y hila un poquito fino, siempre encuentra los nexos entre el extremismo de derecha venezolano y el narcotráfico. Allí sí, Juan Guaidó se tomó foto con los rastrojos, los más asesinos de los paramilitares del occidente del país. Si uno de estos psicópatas, creo que se llama Loren algo, ¿Loren qué? Sayer, ¿no es?
Saleb, Loren Saleb. Hubo que arrestarlo el día de la fiesta de Cúcuta, porque estaba hasta las metras de cocaína. Ese cerebro estaba completamente impregnado de cocaína. Si a Superlano lo drogaron 2 prostitutas para robarlo. Todos de oposición, todos del extremismo, todos en la rumba de Cúcuta cuando nos iban a tumbar. Invéntense otra mentira, porque uno puede regresar casi de cualquier lugar menos del ridículo. Muchas gracias. Bien, era la intervención del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en este tercer punto de la agenda parlamentaria que se ha presentado en la sesión de esta tarde, que tiene que ver con la presentación de un acuerdo en resguardo y en defensa del honor de las pescadoras y pescadores venezolanos. En este sentido, el presidente del Parlamento ha dicho que Venezuela defenderá su soberanía y la paz del territorio. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en resguardo y defensa del honor de las pescadoras y de los pescadores venezolanos en nuestro mar Caribe, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad el acuerdo en resguardo y defensa del honor de nuestras valientes pescadoras y nuestros valientes pescadores. Se declara aprobado el acuerdo, se remite por Secretaría de la Gaceta Oficial a los fines de su publicación. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Bien, de esta manera, pues se ha agotado la agenda parlamentaria de la tarde de hoy. Con ella retornamos al pase al estudio. Adelante.